continuación tendremos la presentación de la doctorando Javiera Benavente, quien es músico, licenciada en Teoría de la Música por la Universidad de Chile y magíster en Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y es danzante de caporales en la agrupación Socavón Santiago. Como esta es una instancia que promueve el conocimiento de investigaciones artísticas y estrictamente teóricas en relación a las artes, al final tendremos un momento para realizar preguntas. Si desean resolver dudas, pidan la palabra a través del chat y por favor cuando les indique, enciendan su cámara, activen su micrófono y hagan las preguntas. Ahora los dejo con la presentación de Javiera Benavente, que se titula Identidades Nacionales en disputa, la danza, música de caporales y el espacio transnacional andino. Les pido que silencien sus micrófonos. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy acá conectados. Sé que ha sido un año bastante difícil en el que hemos tenido que estar mucho tiempo frente a las pantallas, así que para mí es un gesto súper importante que hoy día hayan decidido ocupar este ratito de tarde para escuchar parte de mi proyecto de tesis. ¿Ya? Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Bien. La siguiente presentación tiene como objeto compartir el estado de avance de mi proyecto de investigación doctoral. Mis intereses en el campo, que luego procederé a caracterizar, surgen en el marco de mi pasada investigación de magíster, hacia el año 2016, en la que pude familiarizarme con prácticas dancísticas y musicales de origen boliviano que tenían lugar en la ciudad de Santiago. Desde ese entonces, hace ya 5 años, que soy parte activa de una agrupación de danza de caporales, con la que hemos participado en distintos carnavales en Santiago, Valparaíso y en el boliviano Carnaval de Oruro. Mi proyecto, hasta el momento llamado Identidades Nacionales en Disputa, la danza música de caporales y el espacio transnacional andino, surge de la inquietud en relación a esta danza y su difundida práctica por jóvenes bolivianos y no bolivianos. Interesa especialmente comprenderla como mecanismo de construcción de identidad nacional en espacios como Santiago, en tanto capital chilena, Arica e Iquique, como centros urbanos fronterizos, y las ciudades de La Paz y Oruro, estas como núcleos de actividad folclórica urbana donde confluyen danzantes bolivianos y no bolivianos. Para quienes no estén familiarizados con esta danza música, quiero compartir una muestra corta de esta registrada en junio del año pasado en la ciudad de La Paz, Bolivia. La danza de caporales que acabamos de visualizar y oír fue creada hacia finales de los años 60 por los hermanos paceños Estrada Pacheco, quienes, provenientes de una familia humilde y chola, devota del Señor Jesús de gran poder, se inspiraron en el capataz afroyungueño para crear una danza cuyos personajes, sobre todo los masculinos, representasen el poder y la fuerza del capataz desclasado. Mezclando aquella influencia con otras tantas provenientes de la cultura andina y de la cultura popular y mediática de la época, estos hermanos generaron una danza y un traje que llamaron profundamente la atención de quienes asistieron a su estreno en la entrada del Gran Poder del año 72, momento en el cual la danza del caporal ingresó en el imaginario de la población boliviana. Este origen, documentado en diversos trabajos, es uno conocido por los danzantes del caporal, quienes rinden homenaje a la familia creadora, los hermanos Estrada Pacheco, en redes sociales, en encuentros mundiales en su nombre y en la estatua erigida en honor a uno de los hermanos, Víctor Estrada, en la ciudad de La Paz. Hacia el año 78 ocurre un hecho determinante para esta danza música, pues es fundada la Fraternidad Caporales Universidad San Simón, en la ciudad de Cochabamba, lo que permitió la expansión de la danza a los jóvenes de élite blanca boliviana,
quienes vieron en ella la posibilidad de escenificar su poder y fuerza en instancias masivas, como lo son las distintas entradas folclóricas bolivianas. El ingreso a las fraternidades de danza comenzó a ser mediado por la apariencia física y poder adquisitivo de los aspirantes a ser parte de estas, tal como lo consignan los trabajos de Beatriz Rosell, Nancy Sánchez, Mauricio Sánchez Pazzi, entre otros. Los altos costos de trajes y membresías para formar parte de las agrupaciones, muchos de los cuales han de ser pagados en dólares, se vuelven prohibitivos para una parte importante de la población boliviana, la cual se ve en la obligación de optar por participar en otro tipo de danzas. La elaboración de pasos cada vez más espectaculares y la preponderancia de la belleza y el físico esbelto vincularon la danza con la población juvenil, la cual se transformó en el sector etario ideal para cultivar la danza de caporales. Una expresión joven y blanca, cuyo fenotipo ideal es uno que se aleja de los rasgos cholos que primero la encarnaron, es también exclusiva por los altos costos que ya señalamos. Considerados estos elementos, los caporales escenifican hoy en Bolivia cuerpos poderosos, triunfadores, ágiles, seductores e intimidantes. No es raro entonces ver incluso a la clase política boliviana presentarse en distintos carnavales o entradas folclóricas ataviados con el traje caporal o formando parte de las filas de alguna agrupación de esta danza. Asimismo, las canciones y videoclips de Caporal que año a año son estrenados y difundidos a través de Internet, realizados en conjunto por agrupaciones de música popular y fraternidades de danza, promueven en sus imágenes y versos el poder y éxito que se supone gozan sus protagonistas. Locaciones y estilos de vida lujosos acompañan a estos músicos y danzantes quienes, en sus canciones de fiesta y amor romántico, se muestran muy diferentes a aquellos que son representados en otros tipos de músicas y danzas bolivianas. Somos Simones de corazón, somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz. Sí, señor, somos Simones de corazón, somos Simones de lo mejor, somos Simones de la paz. No me puedes ver, no me importas contigo, con quien viviré. Ya ves, puedo bailar, ya te olvidé, pero lo pagarás. Baila el carnaval. Mil cascabeles vieron pasar tanto penar. Como una danza-música favorita de clases sociales medias y altas mestizas en Bolivia, no tardó de ingresar a la narrativa nacional, implicando la escenificación de una imagen local comprensible para la modernidad, que a la vez alude a componentes étnicos variados y no necesariamente consonantes de la plurinacionalidad boliviana. Esta cualidad, comprensible para la racionalidad moderna, vuelve a la danza-música de caporales exportable y la inserta en la lógica del patrimonio cultural inmaterial, el cual, como veremos más adelante, responde a la globalización característica de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Mientras en Bolivia la danza transitaba la ya señalada transformación social, para principios de los años 80, una familia devota proveniente de Calama llevó por primera vez a los caporales a la fiesta de la Tirana, en el norte grande chileno, donde hasta el día de hoy goza de amplia popularidad. Como parte de la llamada bolivianización de la Tirana, iniciada a mediados de siglo con la influencia de la diablada orureña, los caporales iniciaron su propio camino en Chile, que les permitió ingresar en el imaginario nacional como parte de las expresiones folclóricas del norte del país. Por su parte, en la capital chilena, en Santiago, la danza trazó una trayectoria asociada a los tambos y carnavales postdictatoriales, los que, primero organizados por migrantes del norte grande del país y luego por santiaguinos afines, convocaron personas con intereses en temáticas indígenas y en la rearticulación del movimiento andino retraído en dictadura. Así, la danza y otras de origen andino-boliviano retoma el discurso panandino que fue elaborado desde la urbanidad chilena durante la década de los 70, organizándose en torno a nuevas discursividades de izquierda que conciben lo dancístico y festivo como formas de militancia política.
Las investigaciones que con anterioridad se han ocupado de esta danza música lo han hecho principalmente abordándola dentro de un marco mayor. En este sentido, para el caso chileno, la danza de caporales aparece en medio de investigaciones asociadas, por una parte, a las festividades marianas y patronales nortinas, y por otra, aquellas que han puesto atención al fenómeno de militancia política de las expresiones andino-bolivianas en ciudades como Santiago y Valparaíso. Así, para ambos casos, la danza en particular es someramente señalada junto a otras, abordaje que no necesariamente ha puesto atención a las problemáticas nacionales nacionalistas sobre las que queremos trabajar. Para el caso boliviano, por su parte, esta danza música ha sido abordada desde estudios con intereses justamente patrimonialistas u oficiales, en los que se ha buscado demostrar el origen boliviano de la danza, aludiendo a la historia de su contexto de creación, es decir, la entrada por el Señor Jesús del Gran Poder, o de la familia creadora, los hermanos Estrada Pacheco. En este sentido, las compilaciones descriptivas de distintas danzas características de Bolivia o registros de la historia de esta expresión para su puesta en valor son comunes por sobre exploraciones críticas al respecto. Así entonces, nos interesa analizar la forma en la que una danza música como esta se instala en imaginarios diversos no bolivianos, los que reconstruyen la narrativa nacionalista y desplazan el eje de esta construcción a una nación mayor, en este caso andina, o derechamente a la nación chilena. Según lo ya expuesto, las preguntas de investigación y objetivos que guían este trabajo se desglosan de la siguiente manera. ¿En qué medida la danza música del caporal forma parte de la construcción identitaria nacional de poblaciones jóvenes no bolivianas? ¿De qué forma esta danza música hace parte de su discurso en torno a la tradición y su preservación? ¿Cómo la práctica de esta danza música dialoga con problemáticas de género, fronterizas, de patrimonio nacional y de tradiciones locales y transnacionales? ¿Qué elementos puede aportar la práctica de la danza música del caporal a la construcción de una nueva transnacionalidad andina? En relación a estas preguntas, los objetivos de este proyecto de tesis se desglosan de la siguiente forma. Como objetivo general, contamos con el comprender la función de la danza música boliviana del caporal como mecanismo de construcción de identidad nacional en contextos disímiles como Santiago, Arica e Iquique en Chile y La Paz y Oruro en Bolivia. Y como objetivos específicos tenemos el analizar las diversas nociones de nacionalidad, tradición, género y patrimonio que construyen poblaciones jóvenes que cultivan la danza musical caporal en los distintos lugares ya señalados, establecer y comprender la relación transnacional que implica esta danza música y sus alcances en discursos nacionalistas y, por último, identificar y comprender las formas de apropiación, adaptación y transformación de esta danza música a través de un análisis comparativo multisituado. Los espacios geográficos diversos definidos para esta investigación serán abordados en interrelación a partir de una perspectiva etnográfica multisituada, siguiendo aquí a Marcus. Esto en la búsqueda de la comprensión de los flujos que constituyen la práctica de la danza de caporales. Entendemos estos flujos como circulaciones protagonizadas por personas específicas que se trasladan de un sitio a otro para participar de las distintas instancias donde esta danza música tiene lugar, por lo que a la vez que, cito a Marcus, seguiremos a las personas, seguiremos la idea. Cierro cita. Un abordaje de este tipo no solo implica la consideración de realidades espaciales diferidas, sino también la vinculación de estos espacios y la construcción de imaginarios multisituados, los que en este caso aluden al mundo andino, a la vez que a nacionalidades dispares en constante disputa. La consideración de un espacio multisituado andino es interesante ya que es consonante con la perspectiva panandina que abunda en los discursos que surgen desde el contexto urbano chileno, los que a su vez son tensionados por el nacionalismo y su consecuente hermetismo boliviano. La realidad multisituada de la práctica, constituida por el desplazamiento de danzantes, músicos y artefactos por los distintos espacios definidos para esta investigación, establece redes que trascienden los límites nacionales y constituyen una comunidad trasandina heterogénea con diversas valoraciones internas. Cabe señalar que junto a esta perspectiva metodológica, esta investigación será informada desde la autoetnografía, dada mi experiencia durante los últimos 5 años como danzante de caporales. Al respecto, no solo será de importancia
Esta experiencia en tanto generadora de redes dentro de la comunidad a pesquisar, sino también serán considerados como insumos estructurales el relato autobiográfico y las emociones en este proceso implicadas. Desde los objetivos planteados para esta investigación, se desprenden una serie de conceptos que se vuelve trascendental abordar para el alcance de los primeros. Por una parte, surge la necesidad de comprender los procesos de construcción y reafirmación de los estados nacionales implicados en este proyecto, procesos que involucran problemáticas territoriales y simbólicas que forman parte de los discursos que rodean esta danza música. Así también, interesa abordar este asunto en vinculación con la idea de patrimonio cultural, en nuestro caso inmaterial. Ligado a los conceptos de salvaguardia, protección y propiedad, el patrimonio reviste conflictos entre naciones, pueblos y comunidades que interesan de particular manera, a este proyecto. Es importante señalar también que este cruce entre patrimonio y nación será interpretado desde una perspectiva de género, ingresando en la lógica patriarcal que subyace en la construcción de la nación, en tanto jerarquía que enaltece el poder de los hombres por sobre mujeres, niños y ancianos, y en la de patrimonio que, como veremos, contempla la herencia por línea paterna y un vínculo directo con el pasado patriarcal. El contexto de instalación del concepto de patrimonio cultural inmaterial responde a la que Kirchenblatt-Gimlet denomina la crisis del folclore, la que hacia fines del siglo XX evidencia la necesidad de renovar la disciplina en la búsqueda de conciliar las características extractivistas y jerárquicas que caracterizaron su ejercicio. Si bien la misma autora y otras, como Bendix, por ejemplo, rápidamente reconocen la continuidad de estos elementos en la cuestión patrimonialista, parecen de utilidad para nuestro propósito las distinciones contextuales establecidas entre el folclore del siglo XX y el patrimonio inmaterial del siglo XXI. Al respecto, cabe señalar las características que Owe Ronstrom le acuña al segundo, a patrimonio, entre las que se encuentran la globalidad o transnacionalidad y el acceso abierto a la práctica patrimonial, en contraposición al hermetismo característico de la comunidad folclórica. En este sentido, la construcción de una comunidad en torno a una práctica patrimonial es imaginada en base a la posibilidad económica de acceso por sobre la pertenencia territorial o familiar, la que para nuestro caso abriría la posibilidad de construir aquella comunidad panandina que evidencia la práctica de la danza música de caporales. Esto, por supuesto, entra en tensión con las cuestiones asociadas al nacionalismo y la propiedad nacional. La noción de comunidad construida en base a una inscripción comprada muy atingente al tiempo neoliberal choca con el hermetismo del Estado-nación que busca construirse en base a la diferencia con el resto de los territorios. En este sentido, el problema yace en que el patrimonio ejerce un rol funcional a la construcción del imaginario nacional, rol bien reconocido por el Estado, que le permite a este último extraer una práctica cultural para volverla representativa de un contexto mayor y establecer una vinculación común con cierta construcción de pasado. Como bien señalan Michel Vigueño, Henry Stobar y Richard Mújica, la situación de la categoría de patrimonio inmaterial en Latinoamérica contiene complejidades disímiles a aquellas presentadas en contexto europeo o asiático. En este sentido, y analizando justamente el caso boliviano, identifican el espíritu patrimonialista como uno heredero de los indigenismos de la primera mitad del siglo XX. Así, dicho espíritu se distanciaría de la nostalgia del pasado, que suele contener la patrimonialización en otros territorios, y se vincularía de forma más directa con la visibilización y apropiación, agregaríamos, de aquel otro ajeno a la narrativa hegemónica. Los proyectos indigenistas del siglo pasado apuntaron a construir una nación homogénea que tomase elementos de las culturas indígenas que habitaban el territorio para así construir un relato nacional. En el caso de Bolivia, el proyecto indigenista nacional se mantuvo para Vigueño y Stobar hasta el reciente proceso de cambio y descolonización liderado por Evo Morales. A saber, el proyecto indigenista, nacionalista y hoy patrimonialista trascendió la época de la Revolución Nacional Boliviana en el año 52, que le dio inicio y mantuvo la línea argumental en relación al patrimonio vinculado al nacionalismo y al turismo bastante estable durante épocas que podrían considerar de Banzer
interpretación nos interesa, ya que los conflictos transnacionales Esta interpretación nos interesa, ya que los conflictos transnacionales que abordaremos se enmarcan en la que Vigueño y Estóbar denominan fiebre de patrimonialización en Bolivia, la que responde a intereses nacionales en el periodo de Morales de reivindicación de lo indígena. La preponderancia de los organismos oficiales presuntamente decoloniales en el gobierno de Morales en los procesos de patrimonialización, tanto locales como la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, como globales, presididos por UNESCO, insiste en un interés institucional de propiedad nacional que preocupa en tanto no permite visualizar de manera clara la participación de las comunidades en dichos procesos. Para el caso de la danza música de caporales es en el año 2011 en que es declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, gesto reconocido por la entonces ministra de Cultura, Elizabeth temática apropiación de nuestras danzas folclóricas, cierro cita. Como ha documentado el etnomusicólogo Fernando Ríos, esta cruzada boliviana por patentar prácticas musicales y dancísticas como propiedad estatal posee antecedentes en la década de los 70, cuando el foco de conflicto era la nación fronteriza argentina. Quisiera compartir en este espacio una muestra de un conflicto reciente en el año 2018 en relación con esta danza música, en la que el alegato boliviano se situó principalmente desde la oposición al imaginario panandino, al aludir a la propiedad nacional y a la urgente necesidad de acción por parte del gobierno de Morales en aquel entonces en relación a la temática patrimonial. En un festival de música en Chile nuevamente se utilizó y se presentó danzas bolivianas como folclore del país trasandino. El Festival de Huaso de Olmué es un certamen musical anualmente organizado en la ciudad de Olmué, en la región de Valparaíso. La canción Zambos Caporales de Winston Moya Cortés y Grupo Vendaval se quedó con el primer lugar de la competencia folclórica del Festival 2018. Cabe recordar que las bases del certamen indicaban que las canciones que podían presentarse para competir debían rescatar todas las tradiciones de la música chilena. Definitivamente hay que hablar de un tema. El tema es que la danza de caporal debemos sentir que es linda. Y al ser linda nos copian. Pero lo segundo, lo malo es que nos plagian. Eso. Es un plagio pero totalmente descarado, tanto del Perú como Chile. Está bien que en todo el mundo se baile caporal. Yo feliz, orgulloso porque hemos sido pioneros de llevar adelante esto. Pero no me parece que nos reconozcan que no es boliviano. Uno de los argumentos, por ejemplo, de representantes chilenos es decir, no, este es un baile andino, es de la región. Eso dicen. Es así, cuando vamos a todo el mundo, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es nuestro argumento? ¿Qué es lo que... Como bien pudimos ver, en la Red Nacional de Televisión Boliviana, ATV, fue expuesto el problema de la canción ganadora de la versión de 2018 del chileno Festival de Olmué, canción que hacía referencia a la presencia de caporales en la fiesta de la Tirana en el norte grande chileno. Este triunfo fue ampliamente criticado en los medios y en redes sociales al no referir la canción directamente al origen boliviano de esta danza música. Sin embargo, y convenientemente, el alegato boliviano omitió la presentación realizada en el mismo festival por la agrupación Reales Brillantes, quienes, en la obertura de este, danzaron caporales bajo la consigna "De Bolivia y sus carnavales vienen los bailes caporales", y con la bandera boliviana siendo proyectada en la pantalla gigante del escenario del festival. La vinculación entre la noción de patrimonio cultural inmaterial y su, podríamos decir, antecesora idea de folclore, con los procesos tanto de construcción como de reafirmación nacional son innegables. Como potentes mecanismos de generación de identidad nacional, las danzas y músicas han sabido ser utilizadas por los estados nacionales para homogeneizar y aunar poblaciones diversas bajo una misma narrativa. Más lejos de su pretensión nacionalista, estas expresiones desbordan las fronteras políticas y son adoptadas y adaptadas en otros territorios, dando lugar a diversas interpretaciones de estas. En relación a esta multiplicidad de interpretaciones, cabe insistir en que las problemáticas en torno al género son estructurales en este proyecto. Por una parte, es necesario señalar que desde el espacio chileno urbano, la danza ha ingresado en diversas narrativas que en Bolivia han generado rechazo y conflicto. Al respecto, la escenificación de esta danza música
en performance feministas ha sido contrariada en redes sociales bajo la premisa folclorizante en torno a esta danza música, la que la petrifica y busca impedir su escenificación en contextos que no sean aquel espacio para el cual fue primeramente ideada. La participación de danzantes de caporales en manifestaciones feministas o en otras manifestaciones políticas, sobre todo en el marco de la última crisis social chilena, es atacada también por un eventual mal uso de los trajes, imbricando no solo a la danza y la música, sino también sus artefactos en el discurso esencialista. Esta perspectiva, que se remece ante este tipo de usos, sin embargo no responde de la misma forma ante otros usos políticos de la danza música, como la participación de Caporales San Simón La Paz en un video promocional de la presidencia interina de Añez en Bolivia con claras consignas antimasistas. Aquí vamos a ver un pequeño clip del Caporalazo por la Libertad de Expresión, que fue realizado en diciembre del año pasado. Y por otra parte, aquello que señalaba sobre Caporales San Simón La Paz apoyando a Añez. La recomprensión de la danza musical caporal como articuladora de discursos feministas, entre otros, nos interesa pues abre la puerta a relecturas de esta danza, en tanto su matriz heteronormada es también apropiada desde consignas alusivas al amor propio y la libertad de expresión. Un ejemplo de este último asunto es el challenge o desafío en redes sociales que convocó la agrupación ariqueña de caporales Moxauma para grabar un pequeño clip basado en la canción Canción sin Miedo de Vivir Quintana, en la que se expresaba el apoyo a la causa Ni Una Menos, con una extendida participación desde distintas filiales de la agrupación, a saber Arica, Alto Hospicio, Calama, Valparaíso, Santiago y Chillán. Distintas danzantes subieron sus videos a redes sociales, movilizando a mujeres de otras agrupaciones a repetir el gesto. Todo lo incendio, todo lo rompo, y algún fulano te aparta los ojos, tocan a una, escondemos todas. Ni una menos. ¡Fuerza, bombita! Bailamos sin miedo. Eleva tu pollera. ¡Menea! ¡Menea, coqueta! Nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. Por otra parte, y desde la perspectiva patrimonialista, no nos aparece de forma frecuente en la literatura la problemática de género. Si bien para la investigación de habla inglesa el término en sí mismo no ofrece tan evidente carga patriarcal al referirse a heritage y no a patrimony, de igual forma las implicancias proteccionistas y paternalistas pueden ser leídas en las normativas patrimonialistas tanto provenientes desde UNESCO como aquellas emanadas desde gobiernos locales. Es Javier Romero quien, desde un abordaje teórico decolonial y cercano a la teoría de la liberación, someramente se refiere al asunto, poniendo énfasis en la autoridad del padre, encarnada por UNESCO, y el Estado, agregaríamos, que se encarga de aprobar o desaprobar la calidad patrimonial de cierta u otra práctica cultural. El antropólogo refiere a las definiciones de patrimonio brindadas por Urbano, las que insisten en la herencia física y espiritual legada por el padre, siendo el patrimonio la proyección de la figura de éste, dando existencia y nombre a lo que el tiempo ofrece a su prole.
En este sentido, la aproximación tanto de Romero como de Urbano se centra en el gesto patriarcal de jerarquización y selección, el primero, ya que el vínculo con el pasado en línea patriarcal, el segundo. Sin embargo, si consideramos aquello expuesto por Vigueño, Escobar y Mújica, señalado al principio de esta presentación, en relación al abordaje desde territorio latinoamericano de la idea del patrimonio inmaterial vinculada a los indigenismos, y por tanto a la estrategia de apropiación de la marginalidad u otredad por sobre el interés en el pasado, la matriz patriarcal se vuelve visible no solo desde la disposición jerárquica y la herencia ya señalada, sino también desde la feminización de la otredad. Esto, en tanto las prácticas culturales marginales requerirían la protección y salvaguarda de las estructuras de poder, como ya hemos señalado UNESCO o el Estado. Interesa entonces a esta investigación explorar la temática, en tanto las implicancias patriarcales son palpables no solo desde aquella aprobación y herencia paternal, sino también por el carácter proteccionista que feminiza la práctica cultural y asume su representación ante otras naciones y comunidades. Consideramos aquí que esta feminización de la otredad la relega a un espacio de lo esencial y la naturaleza, propio de la folclorización y la posterior patrimonialización, que obstaculizan el desarrollo y la transformación de las distintas prácticas culturales. En este sentido, aquellas resignificaciones que son llevadas a cabo, sobre todo en territorio chileno, son consideradas como inapropiadas desde Bolivia y se les caracteriza como tergiversaciones, en tanto podrían representar el cambio o progreso propio de las prácticas masculinas desde un eje heteronormado. Una aproximación de tipo activa a esta danza música, entendida como la posibilidad creativa de generar cambios, produce tensiones con el discurso patrimonialista que feminiza la práctica, tanto al asumir su representación y salvaguarda, como al pretender su esencialización y preservación en el tiempo. Finalizando, los conflictos transnacionales que tensionan el que podríamos identificar desde territorio chileno como un discurso panandino, con aquel espíritu nacionalista del discurso patrimonialista boliviano, interesan sobre todo en la distinción que podríamos establecer desde el abordaje oficial, desde el Estado y los medios, y aquel que hemos podido identificar en la práctica misma, la cual evidencia el carácter multisituado de esta danza música con tránsitos transnacionales tanto de danzantes, músicos, artefactos e ideas que promueven, facilitan y tensionan el cultivo de la danza de caporales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javiera, y también a todas y a todos ustedes por participar de este coloquio. Como las felicitaciones ahí que aparecen en las imágenes. Y antes de iniciar las preguntas, me parece importante quizá repasar un par de, como de tópicos que a mí me quedaron dando vuelta para que iniciemos la ronda de comentarios, preguntas. Les recuerdo que vayan pidiendo la palabra por el chat, yo estoy ahí atenta. Bueno, me parece realmente súper interesante, especialmente para personas que no venimos de la música, esta dimensión siempre que tú refuerzas de hablar de danza-música. O sea, ahí hay como de inmediato una fuerza que nos hace pensar en más dimensiones, y este recorrido que nos ofreces desde, vamos a decir, la versión tradicional o el origen en Bolivia y después cómo va mutando, apropiándose, es decir, como viviendo esta danza música. Y ante esto rescato obviamente primero esta reflexión que haces en el contexto boliviano, y el vínculo con clase, con raza, obviamente, y me parece que es bien interesante para entenderlo, y que agrega, sin lugar a duda, una capa política al asunto. Y nos pone ante este problema que tú bien expusiste sobre la división nacional y la práctica de esta danza música versus como un vínculo cultural, y también que eso implica como este movimiento, ¿no? Solamente me gustaría como para hacer esta pequeña síntesis inicial, nada, como tú abres desde acá
otros problemas que me parecen centrales, como el asunto de género y esta apropiación. O sea, claramente ahí tienes una lectura muy interesante, y cómo esto va a generar ciertos conflictos con esta idea de lo nacional o esta patrimonialización perfectamente leída desde una perspectiva de género que creo que nos hace reflexionar también en otras áreas. Eso como a modo de síntesis, gustaría ir y dar espacio a los comentarios, a las preguntas, eh, a quienes tengan, no sé, Javiera, si tú también tienes algún otro comentario como para dar inicio. Te agradezco mucho esta presentación y empecemos este diálogo. Muchas gracias. Sí, la verdad decir que, bueno, el asunto de patrimonio, el asunto de género, que es aquello que señalo más hacia el final de la presentación, surgen en el camino, en el fondo, y eso ha sido lo bonito de explorar una cuestión en la que de la cual yo ya soy parte desde hace tiempo. Entonces, mi aproximación a esta danza música ha dado ciertas vueltas, ¿cierto? Que se han ido definiendo a partir de los últimos hechos. En el fondo, yo lo que muestro son videos del año pasado, o sea, no tiene ni siquiera un año en que esta cuestión se polariza y exige también a los danzantes tomar cierta posición, a las danzantes manifestarse a través de esta danza música que tanto amamos, y se genera una serie de reacciones y cuestiones que inicialmente a mí me topan desde lo afectivo y lo personal, porque yo estoy siendo parte de eso. Entonces todos los ataques que aparecen en redes sociales, todas las cuestiones que aparecen en la televisión boliviana van directo hacia mí. Entonces, luego de hacer este paso y es parte de la perspectiva metodológica que yo escojo, que tiene que ver con la autoetnografía, es decir, dejarme afectar también por esto. Luego de eso yo puedo hacer esta reflexión y pensar, bueno, aquí hay algo importante sucediendo que tiene que ver con la nación y la construcción, por supuesto, patriarcal de ella, y la idea de patrimonio y cómo inscribimos ciertas prácticas como una suerte de propiedad nacional cuando las comunidades de las cuales yo soy parte actualmente, que ahí tú dijiste algo en relación a vivir, en el fondo, cómo esta práctica puede vivir en las personas y se va resignificando en la medida que van surgiendo las necesidades expresivas. Gracias, Javiera, por esos vínculos. Tenemos algunas palabras pedidas, la palabra de Federico, luego René y luego Cristian Guerra, así que cedo las palabras. Hola Javiera, felicitaciones. Hola, muchas gracias. Está buenísimo y me quedo con una duda, como sobre todo el contexto que tú nos armas sobre los caporales en Bolivia por una parte y en Chile. Quizás como que me quedo con la idea como súper dicotómica de una postura política de los caporales en el origen, que estuvieron apoyando como el derrocamiento de Evo, digamos, y una postura contraria de la gente que cultiva los caporales acá en Chile. Y supongo que eso nunca es así, de dicotómico, y que incluso acá también tiene que haber conflictos internos entre la gente, entre los practicantes, y allá también. Y en todo caso, si es así, si mayoritariamente, digamos, en Chile se asumen como de una visión más de izquierda, callejera, comprometida, encontraría interesante también como ver cómo eso sucedió. Pienso en la influencia de grupos como Iyapu, en cómo asumió la nueva canción chilena a la música andina, por ejemplo, que es muy significativo, aunque no sean específicamente música de caporales, ¿no es verdad? Creo que en Chile, en el Chile central por lo menos, hay como una visión de la música andina bien panandina, media confusa a veces. Como. Pero bueno, esa es la pregunta que tenía. Ajá, sí, muchas gracias. Sobre lo que señalas que tiene que ver con este ideario panandino, justamente lo que yo percibo desde acá y que se vincula justamente con la construcción que se hace de lo andino, este andino poco definido que tú mismo señalas en los 70 y que se ve, por supuesto,
interrumpido con la dictadura, si bien hay ciertos desarrollos también asociados a la música andina, el llamado boom andino por ahí, pero es en base a eso que se empieza a rearticular la danza a partir de los años 90. Entonces, nace vinculada a ello y es en este último tiempo en el que se define más claramente, porque danzas andino-bolivianas en Santiago hay varias, no solo los caporales. Yo he decidido enfocarme en esta justamente porque me parece un caso muy, muy particular, a pesar de marcarse en un contexto mayor de esta dicotomía, que claro, no es total, obviamente hay matices y tensiones internas, pero es muy claro aquello, esta distancia social entre lo que está sucediendo en Bolivia y lo que está sucediendo en Santiago. Pero todas estas danzas andino-bolivianas que se cultivan en la ciudad de Santiago tienen este origen de los tambos, postdictadura, etcétera. Pero pasa que los caporales durante todos estos años se va desarrollando un poco al margen. En el fondo no tiene una inquietud específica de explicitar su espacio político. Pero ahora último, en el fondo, y por eso yo les comparto esta clase de video y cuestiones, porque surgió la necesidad en el fondo, y esto es algo que yo he podido conversar con compañeros que danzan caporales, que en el fondo todo lo que sucede a fines de 2019 remece a este mundo, remesa a esta danza, porque ya es evidente que se exige tomar una suerte de partido en el fondo. O sea, tienes por una parte caporales en la Plaza Dignidad llevándose detenida a nuestras compañeras y por otra parte en Bolivia sacando videos con el apoyo de la policía. Entonces ahí ya hay una cuestión personal y bueno, lo personal es político, entonces ahí se vuelve importante como está el tomar partido. Entonces eso es como, no sé si respondo tanto tu pregunta, pero por ahí eso era lo que te quería comentar. Está bien, está perfecto. Gracias. Le damos la palabra entonces a René Silva, que está en esta lista también. Hola, hola. Hola Javiera, felicitaciones por tu presentación, muy interesante y sobre todo que como danzante puedes hablar con mucha propiedad y experiencia sobre el tema, así que gracias por la presentación. Mira, mi pregunta va relacionada respecto para saber si tu investigación tiene como considerado algún estudio o análisis de lo sonoro dentro de lo que ocurre a nivel de identidades, conflictos y usos también de la danza en distintos espacios, porque creo que ahí también podría haber un fenómeno interesante de analizar, tal como acá mismo en Chile, por ejemplo, el mismo uso que tú mencionabas como en la fiesta de la Tirana, por ejemplo, que es más relacionado con festividades religiosas, o lo que sea también en otras fiestas religiosas del norte, incluso en Andacoyo he visto caporales, o en Naiquina, versus, digamos, el caporal de carnaval. Entonces, no sé si también en esas diferencias, por ejemplo, que se dan solamente aquí en Chile, llevándolo a Bolivia, también son mayores las diferencias y las resignificaciones de la danza y todo, si dentro de tu investigación está considerado como el estudio de lo sonoro a nivel de, por ejemplo, el uso del canto en la danza, o lo rítmico, cómo varía, no sé. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es uno de los objetivos, de hecho, de parte como de los objetivos más específicos. Mi idea es poder generar una suerte de comparación entre lo que sucede, no solo dancística y discursivamente, sino también sonoramente, porque ahí también hay cuestiones que nos dicen mucho. Si bien no es el foco principal, sí es parte de mis objetivos, porque suceden muchas, y bueno, y por eso, y aquí como retomo lo que señalaba Pía hace un ratito, como esto de estar hablando de danza música, es también declararla como algo que no es solo el cuerpo que danza, sino también es el cuerpo que suena, o sea, es un cuerpo que está gritando y que también lleva cascabeles. El primero video que yo les muestro fue como bien intenso sonoramente, justamente porque esa es la experiencia sonora que nos ofrece una danza de este tipo. Entonces, es parte de los objetivos. Todavía no sé muy bien cómo abordarlo ni cómo hacerlo, pero en el fondo
sé que hay cosas importantes a las cuales atender, también hay algo hay algo que está sucediendo en la calle con las bandas, con el tipo de arreglos que se están haciendo, el sonido como paisaje sonoro, y también hay otras cosas que están sucediendo en relación al tipo de canciones que están estrenando, componiendo o arreglando las distintas bandas ya de pop en el fondo. Entonces ahí hay dos elementos como sonoros que la idea es poder abordarlos de alguna forma, son parte del proyecto, pero todavía estoy ahí manejando como el cómo. Sí, es difícil igual porque particularmente dijiste algo bien específico de los caporales, que finalmente también es un cuerpo que suena. Y es lo que yo creo que también amplía, digamos, la dimensión sonora de la cual hay que hacerse cargo, porque en otras danzas, como por ejemplo, no sé, pienso la diablada, que en Bolivia tiene ciertas características, en Oruro uno ve que la diablada bailan más marchas, que como acá que hacen más salto, otro ritmo. Pero esa dimensión sonora está más ligada como a la banda. Pero acá, como tú dices, todo este cuerpo que suena, que canta, que percute, y también, bueno, y llevándolo a ese puro lado, porque también en las bandas hay todo un tema con los arreglos, como tú dices, cómo la música popular entra y sale también de esto. Me acuerdo cuando estuve en Oruro, que cuando estaba de moda esta canción de Ráfaga, de una cerveza, y andaban todas las bandas tocando, como que uno veía una banda caporal y sonaba esa canción Sí. en algún momento. Entonces, también hay un fenómeno que se asocia con lo que tú dijiste en un momento, esto del perfil como juvenil también que tiene el cuerpo, digamos, de danzantes caporales, que también hay conexiones con lo sonoro. Entonces, por eso te preguntaba, porque es una dimensión que me parece interesante. Así que gracias por la respuesta. Súper, gracias a ti. Bueno, tenemos otra pregunta de Cristian Guerra, así que le pido a Cristian que active su micrófono. Ahí está. Sí, ante todo, Javiera, felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias también por la invitación para poder participar, y aprovecho de saludar a toda la comunidad porque hay varias personas que conozco de distintos lugares y de distintas partes. Así que yendo directamente a mi consulta. En el objetivo general que tú estás planteando para tu proyecto, tú hablas de comprender la función de esta música danza, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al examinar y al considerar la complejidad y la riqueza del caso que tú estás estudiando y que estás vivenciando ya hace mucho tiempo, ¿no sería quizás, como para darle una vuelta, hablar de las funciones y quizás incluso las significaciones que tiene esta danza música? Eso solamente. Muchas gracias, profesor, por conectarse y también por su comentario. Sí, efectivamente creo que el plural aquí es importante siempre. Así que sí puse la función, claro, no era como en un afán simplista, como de simplificar que esta danza solo cumple una función, sino que es claro que, y claro, que todos los casos y las perspectivas que estoy tratando de abordar dejan súper en evidencia que es más de una función, sino que son varias y tal vez son muchas y no voy a poder abordarlas todas, pero al menos está esta conciencia de que sí, no es una cosa singular, sino que es el plural. Así que gracias por el aporte. Tenemos todavía tiempo. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta o abrir vínculo. Tal vez tú misma, Javiera, si es que... bueno, me parece además súper importante, y lo voy a mencionar, como tu vestuario hoy día, porque habla mucho como de la metodología, que está como autoetnografía, como posicionarse también, especialmente en la academia chilena. Siento que me parece súper importante también ese gesto. Entonces... Sí, como para seguir conversando, claro, el asunto de la autoetnografía siempre es
una opción como porosa en el fondo, puesto que trae también dificultades porque una está muy dentro, pero es una es una opción, digo, y la reconozco y soy sincera en el fondo al decirle a ustedes que yo estoy trabajando desde la autoetnografía y fue justamente la autoetnografía la que me trazó esta trayectoria y decir, en el fondo la trayectoria que me llevó a pensar, bueno, acá hay algo, hay una tensión entre dos espacios que están entendiendo esta danza de forma muy diferente. Yo fui a danzar al Carnaval de Oruro en el año 2018 y por cuestiones de salud me tuve que salir en el fondo de mi fila. Y cuando me salí pasaron muchas cosas que en el fondo son parte de este relato biográfico y no se los cuento como por la anécdota, sino porque es parte de los insumos estructurales de este proyecto, como ya lo he señalado. Me salí y pude conversar con gente que estaba afuera, que me vio como caporala en el fondo. Y una familia de vendedores ambulantes se me acercó y me dijo, nunca había estado cerca de un caporal. Y me tocaron el traje, y qué sé yo. Entonces, eso fue es un momento en el fondo que yo guardo y digo, bueno, acá está, yo lo viví, yo estaba full llorando porque fue pésima la experiencia, pero en el fondo fue como, bueno, acá hay algo que es real, en el fondo no es solo aquello que me están diciendo los autores, las autoras, que sí, en Bolivia este tipo de danza está asociado a cierto espacio social, a cierto tipo de personas. Bueno, ahí yo lo viví y de hecho estuve un tiempo sin bailar caporal porque me generaba un rechazo en el fondo a partir de esta experiencia. Y después fue todo un proceso como de sanación, volver a bailar aquí en mi ciudad, donde la cuestión significa otra cosa. Entonces, no es que aquí esté como invitando a la autoetnografía, pero tiene esa riqueza en el fondo, como poder trabajar desde una metodología que permite sentir también. No digo que otras metodologías no lo permitan, pero acá hay un lugar especial para aquellas cosas que suceden y que afectan al cuerpo en el fondo. Claro, hay un lugar también desde donde como la perspectiva crítica, académica, también se performa desde un lugar. ¿No? Uno Sí. puede como hacerlo sin cuerpo, eso es muy evidente en tu trabajo. Bien, nos vamos acercando a la hora del cierre de este encuentro que tenemos los días viernes, los coloquios doctorales. Federico me pidió hacerles una invitación, así que le voy a dar la palabra a Federico antes del cierre. Federico, justo se te parece. Dejo una foto, Federico. Sí, estamos justo en el momento. Bueno, cosas que pasan en la vida Zoom. ¿Queda una pregunta? Ah, sí, queda una pregunta de Cristian Fernández. Perdón, es que como eran dos Cristian, me quedé ahí como pegada. Sí, es cortito en realidad. Bueno, primero felicitaciones Javiera, un trabajo muy emocionante en realidad. No, estaba pensando en base a lo que tú mismo estabas como comentando recién, desde la experiencia, desde lo que uno ha podido observar y todo, ¿se podría, por ejemplo, establecer el mismo ejercicio de observación con otras danzas, por ejemplo, que de repente pertenecen a este imaginario, digamos, como boliviano y que sobre todo han tenido como presencia en Chile, con el objetivo muchas veces, por ejemplo, quizás de articular ciertos procesos políticos comunes, como para, en el fondo, eso, como para poder visibilizar distintas como articulaciones políticas que a lo mejor pueden existir en común. Hay como, ¿se puede repetir ese ejercicio en otras danzas, por ejemplo? O de repente estas diferencias, por ejemplo, de clase, de raza, a lo mejor son demasiado potentes en ese sentido? Bueno, yo escojo la danza de caporal justamente por lo último que dices, como que aquí es mucho más evidente, mucho más claro y mucho más polarizado. Por tanto, para mí implica como una riqueza particular, pero de todas maneras se puede abordar las otras danzas, qué sé yo, el tinku, el tobas, que son otras danzas también de origen andino-boliviano que tienen su espacio acá en Santiago y seguramente irán mencionadas y abordadas brevemente en la tesis,
pero escogí centrarme en el caporal justamente por esta polarización tan clara. Yo en mi tesis de magíster, que también tiene que ver con cuestiones andino-bolivianas en Santiago, yo ahí sí hice un barrido un poquito más general, hablé de, qué sé yo, dediqué un capítulo al Tinku, pero acá mientras hacía mi tesis y seguía bailando, bueno, me iba dando cuenta que acá en el caporal había una cuestión que también no está abordada, no hay muchas cosas escritas acerca de esto, entonces me parecía que podía ser un aporte hacer focalizarse un poco más en una danza en particular y dejar de hablar de esto como lo andino un poco sin forma, que yo puedo identificar en otros escritos que hay en relación a lo andino santiaguino, que es como que se habla en general y hay distinciones que son importantes de hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias Javiera y gracias también a todas y todos una vez más por participar de este encuentro.